Hablaban especialmente del ayuno, porque esa tarde caía para los observantes judíos un día de ayuno por causa de la orden de quemar los libros de Jeremías, dada por el rey Joaquín, y porque no era costumbre entre los judíos de Judea sacar fruta de los árboles al pasar, cosa que Jesús permitía a sus apóstoles. Cuando Jesús dio su respuesta, estaba con los publicanos en la mesa, mientras los fariseos paseaban con los discípulos. In softly Nadia in Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 11. Jesús enseña por primera vez desde la barca de Pedro. Mateo, el publicano. Estaba reunida una gran multitud de paganos que habían estado presentes en la fiesta del centurión Cornelio. Jesús les enseñó, y como el gentío se iba engrosando, subió a la barca con algunos de los suyos, mientras otros y los publicanos subieron a la barca de Pedro. Desde allí enseñó a los paganos, hablándoles en parábolas del sembrador, de la buena semilla y de la cizaña de los campos. Después cruzaron el lago. La barca de Pedro iba adelante y la barca de Jesús, más pequeña, fue amarrada a la de Pedro. Los discípulos remaban por turno. Jesús estaba sentado en la parte más alta y los otros estaban alrededor. Preguntaban qué significaba esa parábola y por qué les hablaba así en parábolas. Jesús la explicó y desembarcaron junto al valle de Gerasa y Betsaida Julias. El camino llevaba a casa a los 4 publicanos, y estos se dirigieron allá. Jesús torció a la derecha de la orilla con los discípulos, de modo que llegaron desde cierta distancia a la casa de Mateo. Un sendero de lado conducía hasta la casa del publicano. Como Jesús se encaminó hacia ella, los discípulos se detuvieron como indecisos. Cuando Mateo, que estaba ocupado con criados y empleados en sus mercaderías, vio desde la altura que venía Jesús hacia él con los discípulos, tuvo vergüenza y se retiró al interior de su casa. Jesús se acercó y le llamó desde el camino. Entonces, Mateo salió presuroso y se echó a los pies de Jesús diciendo que no se consideraba digno de ser nombrado ni hablado por Jesús. Jesús le dijo: Mateo, levántate y sígueme. Mateo se levantó y declaró que gustoso dejaba todo para seguirle. Siguió de inmediato a Jesús por el camino donde estaban los demás discípulos. Estos lo saludaron dándole la mano. De una manera especial estaban muy contentos Tadeo, Simón y Santiago el menor, pues eran hermanos por parte del padre Alfeo, el cual, antes de su casamiento con María Cleofás, hija, había tenido con su primera mujer a Mateo. Mateo quiso que todos fueran sus huéspedes. Jesús le dijo que al día siguiente vendrían todos a su casa, y con esto se fueron. Mateo volvió apresurado a su casa, como a un cuarto de hora de camino desde el lago, por las alturas de un barranco. El arroyuelo que corre por Gerasa hacia el lago pasa por allí cerca. Se ve desde aquí el lago y el campo abierto. Mateo tomó un buen hombre del personal de Pedro y lo encargó de su oficio hasta nueva decisión. Mateo estaba casado y tenía 4 hijos. Le dijo a su mujer la gran suerte que le cabía de haber sido llamado por Jesús, que lo quería dejar todo para seguirle, de lo cual también ella se alegró.
Enseguida ordenó se preparase la comida para mañana. Él mismo se ocupó de invitar y de los preparativos. Mateo era más o menos de la edad de Pedro, y podía ser por su edad padre de su hermanastro José Barsabás. Era un hombre bien formado y pesado, con barba y cabellos negros. Desde la época que había conocido a Jesús en su viaje a Sidón, había recibido el bautismo de Juan y ordenado su vida según estricta justicia. Jesús fue caminando por las alturas, detrás de la casa de Mateo, hacia el norte y por el valle de Bethsaida Julias, donde había caravanas de paganos a los cuales predicó el reino de Dios. Al día siguiente, al mediodía, llegó Jesús con sus discípulos a casa de Mateo, donde se habían reunido muchos publicanos. Camino andando se le juntaron algunos fariseos y discípulos de Juan, los cuales no entraron en la casa del publicano Mateo, sino que se paseaban por el jardín y decían a los discípulos: ¿Cómo podéis sufrir que él se mezcle siempre con publicanos y pecadores? Los discípulos respondieron: Decídselo vosotros mismos a él. Los fariseos dijeron: Con un hombre que siempre quiere tener la razón, es imposible hablar. Mateo recibió a Jesús y a sus discípulos llenos de contento y de humildad. Lavó los pies a todos, y sus hermanastros lo abrazaron con ternura. Mateo presentó a Jesús a su mujer y a sus hijos. Jesús habló con la mujer y bendijo a los hijos. Después no he visto más a estos hijos. Me he maravillado muchas veces de que cuando Jesús bendecía a los niños, luego no los veía más. He visto después a Jesús sentado y a Mateo hincado delante de él, que Jesús le ponía las manos sobre la cabeza, lo bendecía y le decía palabras ilustrativas. Mateo se llamaba Leví y recibió ahora el nombre de Mateo. Hubo una gran comida. Las mesas estaban dispuestas en cruz en una sala abierta. Jesús estaba sentado en medio de los publicanos. He visto que a veces se levantaban para conversar y volvían a sus asientos al traerse nuevas comidas. Llegaron pobres viajeros de paso por ahí y los discípulos les distribuyeron alimentos. Por aquí pasa el camino que lleva al vado y transporte del lago. Entretanto, se acercaron los fariseos y se trabaron en disputas con los discípulos, las cuales están consignadas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 30 al 39. Hablaban especialmente del ayuno, porque esa tarde caía para los observantes judíos un día de ayuno por causa de la orden de quemar los libros de Jeremías, dada por el rey Joaquín, y porque no era costumbre entre los judíos de Judea sacar fruta de los árboles al pasar, cosa que Jesús permitía a sus apóstoles. Cuando Jesús dio su respuesta, estaba con los publicanos en la mesa, mientras los fariseos paseaban con los discípulos. Jesús, al contestar a los fariseos, volvió la cabeza hacia ellos. En Cafarnaúm se nota mucho más movimiento que antes. Vienen muchos extranjeros, amigos o enemigos de Jesús. Y muchos paganos se juntan con Zorobabel y con el centurión Cornelio.